Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos y a todas. Mi nombre es David García Marín y soy profesor en el Departamento de Ciencias de la Comunicación y Sociología de la Universidad Rey Juan Carlos. En primer lugar, saludar y desde luego dar la enhorabuena a los promotores, a los organizadores de este congreso por haberlo sacado adelante en unas condiciones tan complicadas. A todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a esta ponencia titulada Fake News e Investigación Académica, agenda temática de los estudios sobre desinformación. Un estudio, una investigación que de alguna manera podemos decir que forma parte del proyecto Verdad y Ética en las redes sociales, percepciones e influencias educativas en jóvenes usuarios de Twitter, Instagram y YouTube, que bueno, pues responde este proyecto financiado desde el punto de vista nacional, responde, como digo, a ese nombre corto de Internética. Vamos a hablar, por tanto, de fake news y de desinformación, sin ninguna duda, uno de los asuntos de referencia en el ámbito de la investigación en comunicación, sobre todo especialmente a partir del año 2016. Académicos y analistas como Graves, Ball, Davis, d'Ancona, Fuller o McNair, los vemos ahí escritos, entre otros, han centrado sus esfuerzos en comprender las causas, las motivaciones, los procesos de difusión, de creación y sobre todo especialmente también las implicaciones políticas, económicas, culturales y sociales de las llamadas noticias falsas. Sin ninguna duda, uno de los mayores desafíos que el sistema mediático, que el sistema político, la sociedad en general deben afrontar en nuestros días. Específicamente en el último año, los estudios de caso relacionados con la COVID-19 han ocupado la mayor parte de la atención investigadora dentro de este campo. Unos estudios que pretenden describir, interpretar, conocer, en definitiva, el fenómeno de las fake news vinculadas a la pandemia, desde el análisis, por ejemplo, de la tipología de la desinformación, el papel de los profesionales de la información en este contexto de infodemia, los actores esenciales en la propagación de noticias falsas, sobre todo especialmente en las redes sociales, las imágenes falsas vinculadas al virus, las fuentes informativas utilizadas por los usuarios para encontrar información sobre la enfermedad y sobre las medidas adoptadas por las instituciones, o la conexión entre pandemia e infodemia. Aquí vemos a una serie de autores que específicamente han tratado estos temas, estos asuntos, en relación o en conexión con la desinformación y el COVID-19 a lo largo de, sobre todo, el año 2020 y lo que llevamos de 2021. Este trabajo presenta una revisión sistemática de la literatura científica sobre desinformación y fake news en el periodo 2016-2020. ¿Por qué a partir del año 2016? Porque la atención investigadora en relación con este fenómeno se desarrolló de manera prácticamente exponencial a partir de ese año 2016, con fenómenos como la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, la victoria también en las elecciones brasileñas de Jair Bolsonaro o el referéndum del Brexit. Todos procesos electorales, políticos, que de alguna manera se vieron salpicados por la proliferación de las noticias falsas. El objetivo central es realizar una cartografía de los temas más investigados, así como determinar el impacto de estas investigaciones en cuanto al número de citas recibidas, estableciendo también si existen diferencias significativas en el impacto en función de la temática abordada. Es decir, si esta variable temática es un factor significativo que determina el número de citas de las investigaciones sobre desinformación. En cuanto al método, se analizaron un total de 605 artículos con mayor impacto publicados en revistas incluidas en la base de datos Web of Science, una de las más importantes, si no la más importante. Se realizaron diferentes búsquedas con los términos disinformation, misinformation, fake news y post-truth, utilizando diferentes operadores booleanos. Sobre la muestra seleccionada se ejecutaron análisis descriptivos e inferenciales mediante pruebas no paramétricas, concretamente de Kruskal-Wallis, para determinar si la temática abordada por los artículos en este campo es o no un factor significativo en su impacto, uno de los objetivos que anteriormente mencionábamos. Estos cálculos, lógicamente, se llevaron a cabo utilizando el paquete estadístico SPSS.
Y pasando a los resultados, bueno, lo primero, una serie de resultados iniciales, quizá fuera de nuestro objetivo, pero que sirven también para establecer una especie de cartografía o de mapa interesante en relación con estas investigaciones. Lo primero que tenemos que comentar es que, aunque estas investigaciones proceden de una enorme cantidad de países, un total de 44, la gran mayoría se concentran en el mundo anglosajón. Estados Unidos es el país con mayor número de estudios, se llega hasta el 45%, llegan hasta el 45% el número de estudios o el porcentaje de estudios que han formado parte de nuestra muestra y que proceden del país norteamericano, seguido, en este caso a gran distancia, por Reino Unido y por Canadá, también por Australia como cuarto país con mayor número de estudios o como país de procedencia de los investigadores de estos estudios. Estas investigaciones se realizan fundamentalmente desde el área de la psicología, que es el ámbito del conocimiento que aporta mayor número de trabajos, seguido de los estudios sobre política y también el análisis de las redes sociales. Y bueno, centrándonos ya en los objetivos de nuestro trabajo, hay que comentar que los artículos más publicados son aquellos que abordan soluciones para la problemática de la desinformación o que proponen, de alguna manera, herramientas de detección de contenidos falsos. Llegan hasta casi un cuarto de los trabajos analizados, el 23,8%, seguidos de los estudios sobre sesgos cognitivos de los sujetos en su relación con los contenidos desinformativos. Esos son el 19,7%. En tercer lugar, se sitúan los papers enfocados en los patrones de producción de la desinformación, con prácticamente un 14% de los trabajos que han compuesto nuestra muestra. Otras temáticas con elevado número de papers publicados son las consecuencias o impacto de la desinformación, con el 9,4%, los patrones de propagación de los contenidos falsos, que llegan al 7,8%, las causas, que se quedan en el 7,6%, o artículos con temática general, que de manera ciertamente teórica abordan la problemática de la desinformación, de la posverdad, de las fake news, desde un punto de vista pues, bastante más amplio y ciertamente holístico. Con una presencia por debajo del 5% se sitúan los siguientes temas que vemos ahí, pues asuntos relacionados con la ciberseguridad, con las deepfakes. Es normal que las deepfakes tengan una escasa presencia todavía como temática dentro de este tipo de estudios porque este tema es un asunto muy nuevo. Otros temas, percepciones sociales, negacionismo, el rol, ¿no? El papel del periodismo en esta crisis de la desinformación tampoco aparece de manera muy prevalente, o estudios específicos sobre emociones y desinformación. También, bueno, son temáticas que aparecen, pero en un porcentaje muy poco elevado. En cuanto al impacto, los artículos que investigan los patrones de propagación de la desinformación son los que reciben mayor número de citas, con una media, un promedio de citas de 43,36 citas recibidas por cada artículo, como media, como promedio. Los estudios teóricos que pretenden establecer definiciones sobre conceptos clave relacionados con este fenómeno, por ejemplo, desinformación, fake news, posverdad, quizá también manipulación, propaganda. Bueno, pues este tipo de estudios son también altamente citados, ¿no? Con una media de 28,95 citas. Detrás encontramos las investigaciones sobre las consecuencias o el impacto de la desinformación, con unas 22 citas de media. Los artículos también teóricos que abordan el fenómeno desde un punto de vista general, con un promedio de 19,56, y también otros temas como las causas y los análisis sobre sesgos cognitivos de los sujetos afectados por la desinformación, como vemos ahí con esos porcentajes. En el caso de las causas, el 18,43, un promedio, ¿no? En este caso de 18,43 citas por artículo, y en el caso de los sesgos cognitivos, un promedio de 17,73. En este cuadro vemos no solo en color verde, en este caso, las temáticas con un promedio de citas más elevado, sino en color rojo aquellas citas, aquellas temáticas, queremos decir, con un promedio de citas más bajo, ¿no? Destacan en esta parte baja, pues por ejemplo, el bajo promedio de citas de la temática papel del periodismo, con solamente 6,82 por artículo, las deepfakes, 7,8, ciberseguridad, temas relacionados con ciberseguridad, con 7,5 citas
de promedio por artículo, o por ejemplo los patrones y la propia generación, ¿no?, de producción de desinformación que adquiere o que recibe un promedio de citas también bastante bajo, con 10,2 por paper. Nuestro análisis, mediante estadística inferencial, muestra que efectivamente el objeto de estudio abordado es un factor significativo en el impacto de los trabajos. Ahí tenemos el valor P que establecieron las pruebas no paramétricas de Kruskal-Wallis, por debajo del 0,05, con lo cual efectivamente la temática es un factor significativo para el impacto de los trabajos. Como conclusiones, destacamos que, bueno, existe una gran amplitud temática de los estudios sobre desinformación, lo que refuerza la idea de que el desafío de la posverdad, de la desinformación, de las fake news, es una problemática que debe aproximarse desde el punto de vista poliédrico, desde un punto de vista multidimensional. Efectivamente, estos estudios presentan un carácter multidisciplinar. La desinformación no solo se ha analizado desde el campo de la investigación en comunicación, sino que también otras áreas del conocimiento están atendiendo, desde luego, a esta problemática. De hecho, los campos desde los que se publican más artículos son la psicología experimental, los estudios sobre ciencia política y el análisis de redes sociales, como decíamos al principio del vídeo. Existe una evidente prevalencia de los estudios sobre soluciones, ¿no? Los temas más publicados son los relacionados con las posibles medidas a implementar contra la desinformación y o cómo afrontar la detección de los contenidos maliciosos, frente al análisis de las causas del problema y el entendimiento de los patrones de producción y difusión de las fake news. Sin embargo, estos artículos sobre posibles soluciones tienen un impacto mucho menor en número de citas recibidas en comparación con otras temáticas, como los patrones de propagación o los análisis teóricos, que acumulan un mayor número de citas, tienen un mayor impacto. Y por último, el tema de los artículos, como acabamos de comentar, sí es un factor significativo en el número de citas recibidas, a diferencia de otras variables, como por ejemplo el país de procedencia del estudio o la metodología de investigación. Estas variables también fueron estudiadas en esta investigación, pero no han sido incluidas en esta presentación. Estos dos factores, país de procedencia de los investigadores y el método utilizado, no resultan determinantes en el impacto de los trabajos, pero sí la temática, como acabamos de comentar. Bueno, hasta aquí la presentación. Este es mi correo electrónico para atender cualquier tipo de duda o consideración sobre este trabajo. A todos y a todas, muchas gracias por vuestra atención y un saludo.